Bueno muchachos, bienvenidos a este otro video de programación de Arduino. Ya en los videos anteriores vimos cómo programar un puerto de salida digital y un puerto de entrada digital. Ahora vamos a mirar la parte análoga de las entradas que tienen los puertos del Arduino. Bienvenidos, mi nombre es Leider Gaitán, profesor de electricidad y electrónica. Bueno, entonces lo que vamos nosotros a tratar hoy es cómo vamos a configurar las entradas de los Arduinos. Los puertos de entrada, nosotros tenemos puertos digitales y puertos análogos. Entonces esta vez vamos a trabajar nosotros cómo trabajar un puerto análogamente. Entonces para esto vamos a trabajar nosotros con un señor que lo tengo aquí atrás, que es el potenciómetro, que está aquí atrásito. Este potenciómetro, o también conocido como el reóstato. Este señor es una resistencia variable, el cual nosotros lo utilizamos para poder variar lo que es la tensión, la corriente, dependiendo sea el caso. Entonces el potenciómetro es una resistencia variable, ahí nosotros lo podemos apreciar. Entonces muchachos, en ese orden de ideas, aquí nosotros podemos ver la simbología del potenciómetro, que es una resistencia variable. Esta entrada que nosotros vemos aquí, la entrada 1 y la entrada 3 que nosotros vemos acá, esas son fijas, son terminales fijas. Y esa terminal que vemos acá, la 2, es la variable. Ella se va a recorrer entre estas dos resistencias. Entonces, mientras una resistencia entre 2 y 3, digamos, es una resistencia pequeña, entre 1 y 3 la resistencia es grande, como ya lo hemos visto en unos laboratorios que hemos hecho. Igualmente, entonces aquí ya tenemos la exposición interna del potenciómetro. Entonces aquí tenemos que esta es la terminal fija, este otro extremo es otra terminal fija que está acá, y en la mitad es la variable. Mire que cuando yo muevo esta línea azul, la estoy moviendo acá, ella se mueve sobre la pista verde. Cuando ella se mueve sobre la pista de verde es que está variando la resistencia interna del potenciómetro. Utilizo 3 puntos, recuerden, 2 puntos son estáticos y un punto es variable. Bueno muchachos, aquí nosotros tenemos pues la figura de un potenciómetro. Como podemos ver, aquí están los 3 pines. Este es un pin, el otro pin y el otro pin. Acá los pines con que nosotros vamos a trabajar. Por lo general entre los pines de los extremos, que es este que está acá y este pin que está acá, ¿cierto? Estos 3 pines. Entre este pin y entre este pin es que yo conecto la alimentación del potenciómetro para este proyecto que nosotros vamos a hacer. Entonces, este sería positivo, este sería negativo o viceversa. Y este sería el que nos va a mandar la señal de la mitad. Nosotros los potenciómetros, entonces, pero los vamos a enumerar viéndolos de frente, como están aquí. Este sería el 1, este sería el 2 y este sería el 3. El 2 es común a estos dos. Y esta señal que nosotros vemos acá es la perilla que nosotros la giramos para que el potenciómetro, esta perilla yo la puedo girar acá, ¿para qué? Para que el potenciómetro cambie la resistencia. Esta perilla es la que yo giro. Y el potenciómetro entonces va a cambiar su resistencia interna. Estos potenciómetros son de un costo muy asequibles y nosotros vamos a trabajar con un potenciómetro de 10K. En esta parte ellos traen el valor, en esta zona azul traen el valor 10K, 15K, bueno, el valor que vamos a utilizar. Para el caso de nosotros vamos a utilizar 10K. Entonces ya entrando lo que es en materia, entonces vamos a hacer la construcción de un indicador de nivel, o también se llama como búmetro, con diodos LED. Lo puedo yo hacer con 2, con 3 diodos LED, con varios, dependiendo lo que yo necesite. Ya cuando nosotros hablamos eléctrica electrónicamente, simplemente vamos a hacer que por ese puerto, por el puerto de entrada, el análogo, el Arduino pueda medir una señal en voltios, y de acuerdo a esa señal en voltios, entonces él me la va a convertir al lenguaje máquina y me va a encender un LED de acuerdo al valor que yo esté necesitando. Entonces aquí tenemos nosotros pues el Arduino. Aquí tenemos nosotros pues, que vamos a trabajar con 3 LEDs, está aquí. En el caso de nosotros vamos a trabajar con 4 LEDs, yo le incrementé 1. Digamos que aquí nosotros podemos simular
la parte de bajo, medio y alto, pero en este caso nosotros vamos a trabajar con 4 niveles. Y aquí está el potenciómetro, el que yo les decía a ustedes, para hacer la respectiva conexión. Entonces comencemos ya en materia de lo que es la programación. Ya saben que inicialmente yo tengo que definir cómo yo voy a disponer de los puertos de entradas y salidas del Arduino. Entonces yo sé que el pin 1, que es el pin de selección, lo voy a utilizar para salida, lo mismo que el pin 7, 5 y 4. Entonces no se le olvide que aquí en esta parte pues yo voy a colocar lo que es, cómo voy a llamar ese puerto, cómo voy a utilizar ese puerto. Yo el puerto, por ejemplo, el puerto 8 lo llamé Ladder Pin 1, Ladder Pin 2 es el 7, Ladder Pin 3 es el 5 y Ladder Pin 4 es el 4. Ustedes aquí pues, le pueden colocar Jairo, José, Pin LED, puerto de salida, LED 1, bueno. Recuerden que no pueden ser las mismas palabras que son reservadas para el Arduino. Aquí ya el pin 1, pero el pin 1 de la parte análoga del Arduino es que yo voy a utilizar para que me lea la señal que me está enviando el potenciómetro. Aquí yo ya tengo una función tutor-onf. El tutor-onf se utiliza para que me apague todos los puertos. Los puertos los inicialice en 0. Entonces aquí me está apagando los 4 LED, en este caso del ejemplo de nosotros. Listo. Ahora, como yo ya dije con cuáles puertos voy a trabajar, ahora, ¿qué voy a hacer con esos puertos? Pues simplemente que yo le digo al Arduino que me escriba y me los coloque en 0. ¿Pero a quiénes? Pues a Ladder Pin 1, Ladder Pin 2, Ladder Pin 3 y a Ladder Pin 4, que son los puertos que aquí arriba yo dispuse para la salida. Entonces, inicialmente yo tengo que decir que esos señores estén en 0. Bueno. Luego, ¿qué tengo que decir? Ya están en 0, que esos puertos solo los voy a utilizar como salida. O sea que Ladder Pin 1 como salida, Ladder Pin 2 como salida, Ladder Pin 3 como salida y Ladder Pin 4 como salida. Entonces, primero escojo los puertos, después miro y los inicializo en 0 y después le digo al Arduino que me los deje como salida. Y que me los mantenga apagados, tutor on. ¿Por qué el tutor on aquí? Porque yo arriba ya lo definí, entonces yo lo puedo llamar. Puedo decir cuántas veces quiera, apágueme los puertos. Entonces, ya yo voy a necesitar, ya tengo yo todos los ingredientes que voy a hacer con ella. Entonces, simplemente yo voy a traer una variable entera que se llama valor. Y ese valor va a ser que análogo. Entonces, yo por eso le coloco aquí que es análoga. Entonces, como esta variable es análoga, yo lo voy a utilizar como pin de entrada para que me lea lo que está en el terminal del potenciómetro. Ahí es donde voy a conectar el potenciómetro, pero sin embargo, le estoy diciendo a tutor onf que me apague los LEDs, que me lo siga manteniendo apagado mientras está leyendo la variable. Pero para eso yo necesito entender cómo manejo los puertos con el lenguaje máquina. Entonces nosotros aquí tenemos, acuerden que 2 a la 0 da 1, 2 a la 2 da 4, 2 a la 4 da 16, 2 a la 5 32, 2 a la 6 da 64, 2 a la 7 da 128, 2 a las 8 da 256 y 2 a la 8, 256, 2 a la 9, 512 y así sucesivamente. Estos valores son muy importantes porque estos son potencias de 2 que nosotros lo necesitamos, pues ya sabemos que estamos trabajando en la parte de los Arduino, entonces nosotros los necesitamos para poder darle un valor específico a cada pin de salida y darle una condición. Si está este valor, haga algo. Si está este valor, haga algo. Entonces, para eso, nosotros vamos a trabajar acá con el sí. El sí
en inglés nosotros lo vamos a colocar con esta frase que se llama if. Este if, simplemente él me va a dejar dar matemáticamente una condición. Entonces yo le digo que el valor, recuerde que esta función valor yo la definí antes, que era análoga. Si el valor es mayor o igual que 128, si el mayor es igual que 128, entonces yo le digo que me saque un valor digital en el pin 2. ¿De cuánto? De alto. O sea, cuando él llegue a 120, cuando yo comience a mover el potenciómetro, que yo muevo aquí el potenciómetro, entonces yo aquí tengo un potenciómetro, acá, este potenciómetro que yo acá. Cuando yo comience a mover esta perilla que está acá, por la mitad, por el pin de la mitad, él me va a mandar un dato. Por este pin de la mitad me va a mandar un dato. Entonces, pero él lo va a tomar en binarios, en bits o en bytes, dependiendo sea el caso. Entonces yo cuando le digo, bueno, cuando usted llegue al bit 128, hágame un favor, préndame el pin 2. Si usted llega, yo sigo incrementando, y cuando llego a mayor a 256, entonces, ¿qué le digo? Si es mayor o igual de 256, entonces, por favor, enciéndame el pin 3. Recuerda que este write es escritura, pero una escritura de 1 o 0. Lo coloca en alto o lo coloca en bajo. Y cuando llegue a 512, por favor, me prende esto. Pero mire que yo no apago los otros. ¿Sí? Yo le podría decir aquí también que me lo apague. ¿Sí? O que dure por un tiempo encendido y lo apague. Pero por ahora vamos a dejar para que se vaya viendo el nivel de encendido. Entonces, cuando llegue a 128 me va a encender el pin 2, cuando llegue a 256 me va a encender el pin 3 y cuando llegue a 512 pues me va a encender el pin 4. Y ahí ya tengo los diferentes niveles que voy a trabajar. Entonces aquí yo ya tengo mi montaje, están los 4 LEDs, 1, 2, 3, 4 LEDs, el potenciómetro y aquí al ladito está el Arduino. Entonces vamos a mirar cómo es el trabajo de este señor. Bueno, aquí yo ya tengo mi programa, ya lo tengo aquí digitalizado, aquí ya está todo lo que tengo que hacer, entonces aquí simplemente lo compilo. Y lo cargo. Y vamos a subir el programa. Entonces nótese que cuando yo subo el programa, entonces ahí está parpadeando la parte del Arduino. Voy a volverlo a subir para que ustedes vean que él manda una señal, la señal de comunicación, que me está diciendo que ahí ya cargó. Y a este lado entonces yo aquí tengo, entonces voy a agrandar aquí la cámara, pues porque es la que nos sirve ahora, acá. Entonces aquí ya tenemos nosotros los LED y aquí está el potenciómetro. Entonces yo el potenciómetro, a medida que lo comienzo a girar suavemente, mire, ahí me prendió un LED, mire, un LED, el otro LED, el otro LED y el otro LED. Ahí están todos los LEDs encendidos. Y si me devuelvo, pues apaga uno por uno. Ahí está. Voy a alejar un poquito más como para que se vea con más claridad. Un LED, 2 LEDs, 3 LEDs y 4 LEDs. Aquí ya le hice un acercamiento más como para que ustedes vean. Ahí encendió el primer LED, el segundo LED, el tercer LED y el cuarto LED. Como se ven al fondo que voy moviendo el potenciómetro. Y cuando lo devuelvo, pues él acá se va apagando. Este circuito es muy útil, muy aplicativo, muy útil de utilizar, tiene muchas aplicaciones, tanto en el ramo de la industria, como en el ramo de la electrónica, en el ramo de la electricidad, como lo podemos apreciar aquí, muchachos. Entonces aquí está el circuito, aquí está el Arduino y hasta aquí nosotros hemos hecho este ejercicio. Entonces, por favor, muchas gracias por su atención. Nos veremos en una siguiente ocasión. No olviden que ustedes son los mejores. Por favor, voy a ir haciendo más programas de estos de programación sencillos, que son los que se utilizan
en el medio de la industria. Mi nombre es Led Reitam, profesor de electricidad electrónica. Hasta pronto. Muchas gracias.